Aleluya. Ahora lo veo mejor. Lo veía Noel por acá, ahora lo veo por allá. Con lo que hacen los anteojos, ¿no? Gloria a Dios. Dios es grande, amén. Dios es bueno, ha sido bueno, siempre será bueno. Él es fiel, Él es grande y poderoso. Tuvimos una vigilia hermosa. Esta vigilia nos fue más fuerte para nosotros la primera vez. Como que se nos pasó el tiempo rápido. Esta vez como cuando ya eran la 1 de la mañana, ya veíamos como que los ojos se cerraban de algunos, iban, se lavaban la cara. Fue difícil, pero después de que uno vino sobrepasando todo eso, el Señor renueva las fuerzas. Y me alegro porque yo me sentí muy contento. Iba con Gabriel, hermana Zuldari, en el auto. Gabriel me decía, qué lindo la pasé. Y la verdad cuando uno pone algo de su parte, pues Dios da una recompensa tremendo. Sí, todo lo que respira alaba a Jehová. Qué tremendo. Hablaba algo en la vigilia de lo hermoso que es vivir bajo la promesa de Dios. Y quiero remontarme unos 2000 años atrás, cuando Jesús estaba con los discípulos. 3 años estuvo con él de ministerio, donde los preparó, les enseñó muchas cosas, cosas que ellos no sabían, preguntaban, Jesús les explicaba. Y qué lindo y hermoso es uno poder vivir, poder viendo a un mentor, poder viendo a un líder, poder ver al mismo maestro, Rey de Reyes, Señor de Señores, y poder aprender directamente de él. Esto es lo que pasaba con los discípulos. Pero después de que él muere, o mejor dicho, da su vida por nosotros y resucita, se le aparece a los discípulos, entra y les enseña y le da la palabra de la gran comisión. Y ellos viven bajo la promesa esperando, porque dice, yo lo vi a Cristo, yo vi lo que él me dijo, yo pude palparlo, yo vi cuando él caminó sobre las aguas, yo vi cuando él sanó a tal persona. Y él ya no está, pero él le dijo, no se preocupen, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y le dio promesas y promesas. Entonces ellos vivían bajo las promesas. Pasaron más de 2000 años y nosotros seguimos viviendo bajo la promesa. Qué hermoso es eso. ¿Por qué empiezo la prédica de esta manera? Porque en el caminar diario los discípulos, muchos se pudieron haber desanimado. Esos discípulos, al verlos haber vivido con Cristo, al haber estado con Él, sufrieron de las muertes más catastróficas que tuvieron. A muchos, como en el Antiguo Testamento, Isaías dice que los cortaron con serrucho. Murieron unas muertes terribles. Juan fue puesto en una olla de aceite hirviendo. Milagrosamente no se murió, porque Dios dijo, todavía no he escrito el libro de Apocalipsis, y no le pasó nada. La muerte que sufrieron los discípulos fue una muerte terrible. Pero ellos, al estar con esa fe, esa seguridad, dijo, no, yo vivo bajo la promesa, yo ya no lo veo, pero sé que Él regresará. Entonces sigue viviendo bajo la promesa. Nosotros vivimos bajo la misma promesa. Nosotros sabemos que vamos a pasar situaciones difíciles. Quizás no nos van a matar a nosotros porque vivimos en una nación donde no te matan por el evangelio. Sí, te rechazarán muchos, pero nosotros vivimos bajo la gloria de Dios y bajo la esperanza de que Dios hará algo grande. Tú puedes vivir una vida donde vas a pasar situaciones difíciles, pero tu esperanza es que Él regresa. Esa esperanza que tuvieron los discípulos, ¿sabe lo que los discípulos hicieron? Impartieron la fe que de ellos a otros. En los libros de historia romana cuentan de que en las Siberias, en el frío, en la nieve, dice que el imperio romano, cuando estuvieron por ahí, estaban alrededor de los cristianos y los habían metido en un lago congelado. Dice que fueron 100 personas que se metieron ahí, si no me equivoco, y le dijeron, renuncien a Cristo y nosotros le damos comida. Acá hay una fogata, nosotros los abrigamos, pero renuncien a Cristo. Parece mentira. El evangelio que nosotros predicamos, le decimos a las personas, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la oración de fe según Romanos 10:7 que predicamos. Esta es la oración de fe, que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Hay un poder cuando tú lo aceptas. Eres un hijo, dejas de ser huérfano y eres hijo. En los países musulmanes, cuando agarran a un cristiano, le ponen una metralleta en la cabeza y como son de malos, no lo agarran a la persona, sino agarran a las esposas, los hijos primero, y le dicen, renuncia. Porque ellos saben que hay un poder cuando tú has confesado, te hacen que renuncies al evangelio. Dice de que en este lugar donde hacía mucho frío, le decía que renunciaran al evangelio. Y dice de que ellos no renunciaban hasta que llegó uno que renunció. Y dijo, no aguanto este sufrimiento. Y se salió de ese lugar. Cuando él se sale, dicen que inmediatamente miran y se mete otra persona.
Y era un soldado romano que se quitó toda la vestimenta de romano y dicen que se metió en ese lugar. Y dijo, no he visto en todo el tiempo que tengo en el Imperio Romano una persona con tanta fe, con tanta firmeza. No he visto a nadie que adore a un Dios que ellos no pueden ver, ni aún al César, que lo adoraban al César, he podido ver. Por lo tanto, yo me hago cristiano. O sea, nunca dejaron de ser 100. La fe que tienes tú se contagia y se comparte a otros. La seguridad, tú dices, este está loco, está terco, es mentiroso. No, nosotros vivimos bajo fe. Vives bajo la esperanza. Amén. Si le da un aplauso, dale un aplauso fuerte al Señor. Porque en el camino te van a decir, te vas a morir. No, yo sigo caminando. Te va a ir mal, yo sigo caminando. No te sale un trabajo, yo sé que me saldrá otro. Te sacan de una casa, Dios me dará otra casa. Y te vas de un lugar. Eso es vivir de gloria en gloria y de poder en poder. En el camino te van a desanimar, pero nosotros vivimos bajo la esperanza, la seguridad, la certeza. Lo que nosotros no vemos de que Dios lo va a hacer. El mundo desanima, Dios te anima, Dios te levanta. Nosotros no lo vemos, pero el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena, que recordamos el sacrificio de Cristo, de que lo que Él hizo y que Él regresará por su iglesia. O sea, esa es la confianza que nosotros tenemos. La hermana Zuldari en la vigilia hablaba de la palabra, en el Salmo 19, que es más dulce que la miel, lo hermoso que es la palabra. Esa palabra es donde están las promesas que nos hacen a nosotros poder seguir adelante, poder seguir, nos impulsan, nos motiva, estás angustiado, ora, lee la palabra, ahí hay palabras de vida eterna, pero nosotros no podemos tener esto en poco. Esto deja de ser un libro. Por esto no se le llama libro, se le llama palabra de Dios. En español, en inglés, en cualquier idioma se le llama palabra de Dios, porque hay palabra de Dios. En ningún otro libro dicen que palabra de otra persona, no. Esta es palabra de Dios. Y cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros lo que hacemos es menospreciar la voz de Dios que nos ha dado a nosotros. Y de eso quiero hablar hoy. No menospreciemos la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe a 2 Samuel capítulo 11, que les quiero contar una historia emocionante que quizás no la habías escuchado anteriormente. 2 Samuel capítulo 11. El Señor es grande. Aleluya. 2 Samuel capítulo 11, del versículo 1 al 17. La historia es más larga, pero yo solamente la voy a leer hasta el 17 y quiero que me presten atención. 2 Samuel capítulo 11, del 1 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Me dan un fuerte amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías,
quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. En el versículo 1 y en el versículo 2 nos explica gran parte de lo que ocurre, por qué suceden todas estas cosas. David, aquel famoso David que mató a Goliat, ahora en la historia nos cuenta que él hace algo atroz, algo terrible. Se agarra a la mujer de otra persona, y acuérdense que aquí David no era un muchacho de un adolescente, ya David era rey, se cree que tenía más o menos unos 50 años, muchas esposas y cientos de concubinas, porque eso es lo que tenía el rey David. Pero ¿qué es lo que lo hace a David? Un hombre de Dios, un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Era como decir el pastor más ungido sobre la tierra en el momento, el hombre más famoso, el hombre que tocaba el arpa y los demonios huían del rey Saúl. Es un hombre de Dios. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega a tal extremo a hacer una maldad tan grande? Es como cuando nosotros nos sorprendemos que dicen: pero fulano de tal hizo tanto, y lo vemos en las noticias. A veces una noticia dice: pero ¿por qué tal persona hizo eso? Y los entrevistan a las personas y dicen: yo conozco al vecino, él siempre fue buena gente, siempre fue de lo mejor. Mi hermana tenía un vecino que era súper buena gente, un inglés que manejaba un bus hace muchísimos años. Pasaron los años y fue capturado por la policía porque era pedofílico. Y uno dice: pero era un hombre, salía en la mañana a trabajar, manejaba su bus, regresaba, vivía solo, pero limpiaba su casa, le regalaba caramelitos a los niños, claro, y era muy buena gente con todos. Y a veces nosotros no sabemos, nosotros con la gente con la que estamos tratando. Pero ¿por qué David? Si David era un hombre que iba a la iglesia siempre, un hombre de Dios. En el versículo 1 y en el versículo 2 dice algo grandísimo. Dice de que era el tiempo, que en ese tiempo era el tiempo de la primavera, donde salían los reyes a pelear, pero el rey David no salió. Él envió a Joab y él se quedó en Jerusalén. Primero que todo, él está en una desobediencia porque él tenía que estar en el campo de batalla. David era un hombre de pelea, un hombre de guerra, un hombre que mató a muchos gigantes, no solamente lo mató a Goliat. Más adelante también cuenta la historia que mató a otros gigantes. Pero ¿por qué ahora él se queda? Ese es el gran problema. El problema número 1 es la desobediencia. Porque cuando Dios te dice que vayas a un lugar, anda. Porque vivimos bajo la promesa de Dios. David cometió errores, tú y yo cometemos errores, pero nosotros ahora vivimos bajo la palabra, el manual de vida, y bajo la dirección de Dios, como hablábamos en la vigilia. En la vigilia Dios te trae una revelación, Dios te trae un discernimiento. Pedro dijo: yo nunca te voy a negar, Señor. Y los 11 discípulos ahí: no, nosotros tampoco te vamos a negar. Porque dice que los discípulos dijeron lo mismo: no te vamos a negar, porque en la carne tú no quieres hacer mal, en la carne tú quieres hacer el bien, en la carne tú quieres predicar el evangelio, pero no salimos a predicar. En la carne nosotros queremos hacer el bien a otros, pero en la carne no lo hacemos. Perdón, el espíritu tú quieres. Y por eso cuando se lo lleva al monte Getsemaní, él tiene las ganas de no hacer daño, pero él se queda dormido porque la iglesia se duerme. Jesús dice: ¿no pudiste velar una sola hora? Y se va y regresa y lo vuelve a encontrar dormido porque la iglesia se duerme. Porque nos dejamos llevar por el afán de esta vida y nosotros menospreciamos la palabra hablando como ser humano en general, porque todos nosotros descuidamos la palabra de Dios tarde o temprano. Todos acá sabemos que tiene palabras de vida eterna, pero a veces el afán de esta vida es que tengo que terminar la asignación, es que me tengo que ir a trabajar, es que tengo que limpiar y de acá me voy al trabajo y tengo que hacer la tarea y tengo que responder mensajes y después lo leo. Entonces estás menospreciando la voz de Dios. Pero cuando pones a Dios primero sobre todas las cosas, el resto de cosas vienen en añadidura. No sé si les ha pasado a veces en el trabajo. A mí me ha pasado con un reporte que me puedo demorar en hacer un reporte 3 días en hacer un reporte.
Y lo vuelvo a leer porque me gusta que esté bien y empiezo a ver que las fotos estén bien, que todo esté bien y algo que yo no sé en la computadora y me meto a YouTube y me pongo a ver, estudiar, me pongo a ver cómo es lo que lo voy a exponer. Y hay veces de que yo estoy preocupado porque tengo que hacer el reporte. Pero hay veces que también digo, no, Señor, tú primero. Y he hecho el reporte en 1 hora, que en otras épocas me demoraba más tiempo. Hay cosas que puedes hacer una tarea y te puede demorar más tiempo, pero cuando buscas el rostro del Señor, Dios te da la sabiduría. Pídeme sabiduría y yo te la daré. Cuando tú buscas a Dios, hasta en el trabajo, hay veces que el trabajo de 2 horas parece un trabajo de 4. Y hay veces que el trabajo de 2 horas parece de que Dios envió ángeles y te ayudaron a limpiar. Te dejaron una nota y dijeron que no limpies esos cuartos porque no los han utilizado hoy. Eso no es casualidad. Dios tiene control de todo. Cuando tú buscas primero de Él, viene la bendición te seguirá a ti, dice, te acompañará. Entonces, el primer problema que tiene aquí, de los 2 problemas, es el ocio, el estar sin hacer nada. Y ese es el gran problema que tiene el ser humano, especialmente los jóvenes. Si un joven no tiene nada que hacer, está aburrido. A mi hijo salió a mí, le gusta mucho la calle, y nosotros vivimos en un pueblo. Y yo no puedo estar todo el día en la casa. Ayer obviamente vinimos de la vigilia, me quedé dormido, me levanté a mediodía, me puse a trabajar ahí en la casa, a hacer unas cosas, pero ya estaba desesperado, quería salir. Me gusta salir, me gusta hacer algo. A los jóvenes les gusta lo mismo. Los vamos a dejar a ustedes encerrados 72 horas. ¿Les parece? En una habitación, 72 horas sin internet. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo imposible por escaparse de ese lugar. Ustedes no pueden estar en ese lugar. Caminan, empiezan a dar vueltas en un círculo. Los jóvenes quieren hacer algo. Los jóvenes no pueden estar así. O solamente me pasó a mí cuando yo era joven. A todos creo los jóvenes. ¿Me entienden los jóvenes? Se aburre, uno quiere hacer algo, quiere no limpiar la casa porque eso no les gusta, pero quieren hacer algo, salir a jugar fútbol o estar con los amigos, tomar un refresco, pasear o estar en el internet o hacer algo que a ustedes les gusta. Pero cuando tú estás sin hacer nada, empieza el ataque. Dicen en los refranes que el ocio es el origen de todos los males. Y me puse a mirar y también dicen por ahí otros refranes latinos que dice el ocio produce vicios y el ocio es la almohada del diablo. El no tener nada que hacer es un peligro. Es ahí donde la gente se mete en la pornografía. Es ahí donde la gente prueba drogas. Cuando cae en el alcohol, cuando no tiene nada que hacer y te llama un amigo, entre comillas, y te invita a salir. Y sales con ese amigo a pasear. Y te dejas llevar no es que tú querías salir con ese amigo, no es que tú querías participar en lo que esa persona hace, pero como estabas aburrido y no tenías nada que hacer, y los hermanos de la iglesia estaban ocupados, tú decidiste salir con ellos. Yo visitaba a un hermano cristiano en una cárcel. El muchacho tendría 20 años, ya tenía 2 años de estar guardado, le faltaba 1 año más y de ahí lo deportaban a su país. Cuando yo lo veía, él tenía cara de más cristiano que cualquier hermano que yo veía en la iglesia. Su manera de hablar no hablaba ninguna vulgaridad, ninguna mala palabra. Era un hombre de Dios, un hombre de familia, un joven de familia. Así como David, uno dice, ¿por qué David hizo eso? Yo dije, ¿pero qué hace este hombre en la cárcel? Tú no vas a la cárcel y le preguntas por qué estás preso. Tú vas para consolarle y darle una palabra y orar por él. Si él te quiere contar su situación, te lo cuenta. Y después me contó la situación. No tenía nada que hacer. Y sus amigos, entre comillas, salieron a pasear. Al salir a pasear, pasa una chica, una señora, y le dice que le toque sus partes. Dicen sus amigos, ¿a que no te atreves? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Y fue, ¡ting! Y sale el esposo, era la esposa de un militar, y el militar le dijo, yo no voy a parar hasta que te metan preso, le dijo, y lo metieron preso. Un error que él hizo, un error que él cometió. Yo en mi juventud, en mi adolescencia, tendría 14 años en mi país. En mi país no es como acá que los adultos no pueden tocar a los niños. Allá sí alguien correcto y le enderezan los pensamientos de una. Yo no tenía nada que hacer. Como el último año me volví medio vago, no fui al colegio ese día, me encontré con otro amigo por ahí, salimos o fuimos a una tienda. Allá le llaman bizcocho a un pan que tiene dulce encima. Y mi amigo agarra el pan con dulce. Y el dueño de la tienda se dio cuenta y dijo,
¿quién se lo ha robado? Dijo, yo no, y me lo pasó, y yo me metí en el jueguito con él. Y le dije, yo tampoco, y se lo pasé a él. Y estuvimos así 2, 3 veces nada más. El Señor dijo, a mí no, esto no va conmigo. Se olvidó que yo era un niño de 13 años, tenía mano de inglés ese señor, hasta el día de ayer creo que me quedó zumbando la oreja, me metí un manotazo y aprendí yo que no debo tocar nada. Dije, le voy a ir a decir a mi papá, pero si le decía a mi papá me hubiera tirado otra cachetada para aprender y no hacer eso. En el tiempo de ocio ocurren todas estas cosas. Cuando tú no estás sin nada que hacer, ahí es el problema. Eso es lo que le pasaba a David. David no tiene nada que hacer. Se quedó ahí, vamos a pasear por la terraza. Se puso a pasear por la terraza. Tenía un palacio, muchas mujeres, muchas esposas, muchas concubinas. ¿Y qué hace cuando se va ahí? Lo primero que hace, dice, la vio a la mujer de Urías. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer. Cuando tú no tienes nada que hacer, ocurren todas estas cosas. Yo se lo digo como hombre, los ejemplos que han pasado. Y esto es hombres y mujeres. Cuando uno no tiene nada que hacer, ocurren estos problemas. El otro problema, el primero el ocio, el segundo es que antes de que ocurra el problema o el pecado, antes de que yo hubiera participado con mi amigo a guardar el pan, yo hubiera primero pensé, pero participé. Yo hubiera parado y hubiera dicho, no, yo no participo en esto. El muchacho este que le conté que fue preso hubiera dicho, yo no participo en esto. ¿Me dejó entender? Pero no, David primero la ve, y cuando la ve a ella, y que la ve muy bonita, que ella está allá, empieza a preguntar. Pero antes de él preguntar, él sabía los mandamientos de Dios, y él sabía que él no debería codiciar a la mujer de otra persona. ¿Y qué hace? Va y pregunta, ¿quién es ella? Ah, ella se llama Betsabé, la hija de fulano de tal, es la esposa de Urías Eteo. Ah, muy bien, que venga al palacio. Llega al palacio, se llega con ella, tienen relaciones, y ahora le llega a ella y le dice, quedé embarazada. Y dice la Biblia de que ella se había limpiado según el rito de la inmundicia, o sea, ella había salido de su periodo, por lo tanto no podía haber dicho, no, ella ya estaba embarazada de Urías y ahora me quieren enchufar ahora el hijo de otra persona, no. O sea que él sabía, estaba preocupado. ¿Qué es lo que lo lleva a esto? Y quiero dividir la prédica en 3 partes. Y la primera parte obviamente es el pecado de David. ¿Qué lo lleva a él a hacer todas estas cosas? ¿Qué lo lleva a hacer toda esta maldad? El ocio. Eso lo lleva a uno a actuar de una manera incorrecta. La mente, el enemigo te va a atacar la mente. Si tú estás así, que no tengo nada que hacer y que estoy aburrido, lee la Biblia, ora, mantente ocupado, haz algo. Joven, se lo digo, hagan algo, no se queden sin hacer nada. Si tienen su pareja, estamos aburridos los dos, hagan algo. No se queden sin hacer nada, es peligrosísimo. Trabajen mejor, trabajen 25 horas al día. Si van a estar así en ocio, mejor trabajen, pero primero busquen el rostro de Dios. Se lo digo por testimonio, hermano, muchos, a todos los jóvenes, pregúntenle a los adultos, ¿cuántos errores no hemos cometido nosotros por el no tener nada que hacer, por estar aburrido? ¿Cuántos muchachos no encuentra uno que están ahí sin hacer nada, se ponen sus capuchas y están como pandillas robando cosas, porque no tienen nada que hacer? Lo que pasa, mucha gente los juzga a ellos, pero ellos lo que necesitan es estar ocupados en otra cosa. El ocio los hace llevar a eso, a la plata fácil. Por eso es necesario que nosotros no estemos como está este mundo, no nos llevemos por la corriente de este mundo nosotros. Y una de las cosas, no sé en qué versículo está, lo voy a buscar ahorita, en el 2 de Samuel capítulo 13, si es que lo encuentro. Y ahorita regreso a lo que estoy hablando, sino que creo que es importante que el versículo 7, creo que es, no es el 2 de Samuel 13, me van a perdonar, el 2 de Samuel 12. Perdón.
versículo 9. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Y ahorita regreso a lo que estaba hablando. Un profeta le habla a David y le hace una pregunta. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y quiero ya dejarlo ahí, ahora regreso a lo que estaba hablando. ¿Por qué? Le dice el profeta, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Porque le está diciendo, tú conoces los mandamientos desde tu niñez, tú eres un hombre adorador, tú eres un mata gigantes, eres un hombre que tienes un corazón al corazón de Dios. ¿Por qué llegaste a caer en esto? Porque tú mismo tuviste en poco la palabra de Dios. Lo único que nos puede sostener a nosotros es la palabra de Dios. Por eso es importante que leamos la palabra en todo tiempo. Es importantísimo, porque en tus fuerzas tú vas a querer como Pedro. Yo nunca lo voy a negar a Cristo. ¿Y qué hace Pedro? Hasta lo maldice a Cristo. Porque tus intenciones no son hacer el daño. Pero si tú no alimentas con la fortaleza de la palabra, vas a ser débil y vas a poder caer en cualquier momento, porque no hay nada que te sostenga. La palabra, la adoración, el congregarte, todo esto, la oración, son herramientas necesarias que todos nosotros como cristianos la tenemos que tener activa todos los días de nuestra vida hasta que veamos a Cristo, que Él regrese si Él no ha llegado. Si Él llega antes nos lleva, y si no, y si llega después, pues cuando nosotros pasemos una eternidad, cumples tu carrera, como dijo Pablo, ya yo sigo a la meta, ya estoy viejo, ya hice todo esto. Y llegas, pero tú nosotros tenemos que estar empapados de la palabra, iglesia. No menospreciemos. David, un hombre de Dios, un mata gigantes, despreció la palabra de Dios. Y ese fue el gran problema que tuvo David. Ahora, después de que ya queda encinta, cuando tú dejas que el pecado entre y tú no has sido fortalecido, lo que inmediatamente lo lleva a David la mente, ya premeditadamente, dice, ahora lo voy a mandar a matar a Urías. Pero antes de mandarlo a matar, empieza con una fase. Le dice, que venga Urías. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el día off. Anda a tu casa, le dice. Y se va a dormir David tranquilo y se va a acostar con su esposa, va a quedar embarazada. Aunque el hijo sea mío, yo le voy a decir que el hijo es de él. Pero ¿qué pasa? Se levanta al día siguiente y ¿dónde está Urías? Se quedó a dormir en la puerta del palacio. No se fue a la casa. Y dijo, ¿por qué no te fuiste? Si te dije que fueras, comieras, bebieras y te acostaras con tu mujer. Y le dijo, porque no es justo de que yo esté en la casa mientras el pueblo está aquí. Ok, qué buen siervo, qué fiel. Ven acá más bien, denle vino, que tome, emborráchenlo. Cuando esté borracho todo, que se vaya a su casa. Tampoco se fue, se quedó a dormir con los siervos ahí. Y le dijo, yo no me voy porque yo soy fiel al rey. No fue. Se quedó ahí, hasta en la borrachera era fiel ese hombre. Y entonces, ¿qué dijo? Le dicen, ¿saben qué? Tú eres fiel, hace una carta, y en la carta dice, me lo ponen al frente, ustedes se retiran y que lo maten. Y le dice al mismo Urías, le dice, tú llévale la carta a Joab, le dice. El mismo le dice al mismo que lo van a matar en la carta, pero como él era fiel, dijo, este no es un hombre chismoso, no va a abrir la carta. Entonces se lleva la carta y dice, Joab, acá está la carta. Y en la carta decía que lo iban a matar a él. Déjenlo que se muera. Porque esto no ocurrió todo en una hora, esto ocurrió en un proceso de días, porque él ya tenía la mente, estaba atrofiada la mente de David por el pecado. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado empieza a dañar. La gente no dice, tómate una copita. No bebo, mi hermano, una copita no hace daño. Se burlan, la sangre de Cristo, le dice, una copita. Yo me acuerdo cuando me iba a casar, me iba a Perú. Berta estaba en Perú y yo estaba acá en Inglaterra. En esa época no era cristiano y yo tomaba. Y me dijeron mis amigos, una copita, Edward. Y sacaron un Bacardi con Coca-Cola. Y dije, no, yo no tomo porque mañana viajo a las 6 de la mañana. Y eran las 7, 8 de la noche. Yo no tomo. Pasaron como 2 horas y ellos seguían tomando. Y jajaji, jujuju. Una copita. Y le dije, una copita nada más. Y no me acuerdo cómo me subieron al avión. Me acuerdo, fue terrible. Pero porque uno puede decir, no voy a hacer tal cosa, pero cuando tú caes te contaminas,
te empieza a llevar a otras cosas. Dicen que me puse a insultar a una persona que empezó a decir que callaran, que dejaran de hacer bulla porque estaban haciendo bulla en la casa, y yo me puse todo agresivo a insultar que se callaran, pero yo no me acuerdo y mi intención no era esa, porque mi intención nunca fue hacerle bullying ni molestar a las personas. Yo siempre he defendido a las personas porque nunca me ha gustado eso, pero el alcohol me llevó a hacer algo que yo no quería hacer. La marihuana, las drogas hacen lo mismo. Los llevan a hacer cosas y dicen, ¿qué pasó? No sé, estaba drogado. La pornografía hace lo mismo. Todo esto lo contamina a uno y lo lleva a hacer cosas que dice, no, yo no voy a hacer tal cosa, pero lo empieza a dañar a uno internamente y hacen cosas indebidas. Primero que todo, David había descuidado la palabra de Dios, había desobedecido el mandamiento de ir a la guerra. David estaba en un tiempo de ocio, su mente fue atacada. Su mente dijo, está muy bonita, fue, se acostó, la dejó embarazada, y ahora que permitió todo esto, una vez que tú abres una puerta, el enemigo viene a empezar a destruir, porque él vino a robar, matar y destruir. El diablo no te puede tocar, pero si tú le abres una puerta te puede destruir. Esa es la diferencia. Uno puede caer en pecado, pero no vivir en el pecado. David cayó en pecado, él no vivió una vida de adúltero, él cayó, tuvo una caída, pero ese problema le empezó a traer consecuencias, le trajo muchas consecuencias a David. Y entonces pasa todo esto por el tiempo de ocio, y llega de repente un profeta y le dice, se acerca donde el rey David, y le dice, había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas. Le dice en el capítulo 13, lo pueden leer en su casa, 2 Samuel 13. Muchas vacas, muchas ovejas. Y hay uno pobre que solo tiene una oveja que aún duerme con la oveja. O sea, era como una mascota. ¿Has visto cuando tiene una mascota? Nosotros tenemos un gato. Ese gato recibe más cariño en la casa, más cariño que yo. El gato lo abrazan, lo besan, le digo, dejen ese gato, pero lo cuidan. Este pobre tenía una oveja y la cuidaba así. Y dice que llega una persona en el camino y el hombre rico le va a preparar una comida, y en vez de prepararle la comida y matar una de sus vacas y de su oveja, dice, maten la oveja de ese pobre, la única que tiene. Y entonces David dice, ¿qué? Eso no puede ser, que maten a ese hombre, eso es injusto. Y le dice, eso es lo que tú has hecho con la mujer de Urías. Urías solo tenía una esposa. Tú tienes muchas esposas y concubinas y te fijaste en la mujer ajena. Y le dice, eso has hecho. Por lo tanto, le dice, ahora hay una consecuencia por el pecado que tú has cometido. Porque el pecado hay unas consecuencias del pecado. Hay una consecuencia. Uno hace un mal. Sí, abogado tenemos con Cristo, y gracias a Dios todas las maldiciones se rompieron ahí. Pero una persona arrepentida puede cancelar generaciones de maldiciones que lo pueden seguir a uno. Porque el pecado, dice la palabra, de que hay generaciones que vienen de una generación a otra hasta la segunda, tercera y cuarta generación, hasta que uno no se arrepiente. Uno corta, cancela, destruye, y ahora, Señor, perdóname, me humillo, y ahora en adelante tú sigues una vida en libertad. Esa es la diferencia. Pero había maldiciones que le seguían y tuvo consecuencias. Hubo consecuencias que tuvo. Ya ni sé en qué parte lo puse aquí, las consecuencias. Las consecuencias del pecado están en 2 Samuel capítulo 12, del versículo 10 al 13. 2 Samuel capítulo 12, del versículo 10 al 13. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. La misericordia de Dios es tan grande, y con eso voy a concluir, no que voy a concluir ahora, con la misericordia de Dios. Porque la paga en esa época se vivía la ley del talión, que se llamaba, que era ojo por ojo, diente por diente. Él tenía que morir, David tenía que morir por causa del pecado, pero la misericordia de Dios es tan grande y Él es un Dios soberano. Y como Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que Él dijo, he pecado. Hay gente que dice, no, yo estaba caminando por ahí y ella me miró y me quiñó el ojo, y yo le quiñé el otro ojo y le hice así y ella vino.
Porque no acepta, el orgullo no lo deja aceptar. Pero cuando uno es humilde tiene que decir, sí, cometí pecado, lo siento, perdóname, Señor. El Señor te perdona. Pero si vamos a ir delante del Señor, Señor, yo quise hacer el bien, pero pasó esto. Fulano de tal hizo tal cosa. Porque tú estás mirando la paja en ojo ajeno. Nosotros tenemos que aceptar. Nehemías, cuando oró, dijo, nosotros hemos pecado. Él no había pecado, él era un copero del rey, él estaba en el palacio, él no había pecado. Pero él dijo, yo soy del pueblo de Israel, nosotros hemos pecado, la nación entera, porque se incluye dentro del núcleo de lo que ellos son. Yo no puedo decir, esos latinos, no, yo también soy latino, somos uno solo. Esos cristianos, somos nosotros cristianos. No, esa iglesia, somos toda una iglesia. Ahí hablan mal de esos otros cristianos, miren, ahí están esos cristianos, hablan mal de todos nosotros. Porque somos de lo mismo nosotros, no podemos excluirnos. Él dijo, he pecado. Y dijo, se levantarán, le dijo, problemas, las consecuencias del pecado, problemas en tu casa, se levantará espada, le dijo el profeta. ¿Qué pasa más adelante? Solo David tuvo una hija, que con que sale aparece el nombre, llamada Tamar. Y un hijo llamado Amnor. ¿Qué hizo el hijo? Le gustó la hermana. Y le decían, ¿por qué estás tan flaco? Le decía uno de los siervos. Y le dice, es que me gusta mi hermana. Y le dijo, haz un plan macabro. ¿Por qué? Porque David mismo había abierto una puerta y viene una maldición que venía, porque él mismo había abierto esa puerta. Y le dice, dile que estás con fiebre, que estás enfermo y que ella venga y te traiga la comida. Perfecto, se hizo el enfermo y le dice David, ¿qué pasa? Le dijo, estoy enfermo, que mi hermana Tamar me traiga la comida. Ok, le dijo, Tamar, llévale la comida. Vale, lleva la comida y le dice, cierra la puerta. ¿Qué fue lo que hizo? La violó. El hijo, el hermano, la violó. Y dice que después le dio asco, le tuvo asco y le dijo, lárgate, vete de este lugar, cierren la puerta, échenla afuera. Eso fue lo que hizo, porque eran las consecuencias del pecado. Dice que ella agarró y se rasgó sus vestidos y se echó ceniza. Absalón más tarde se enteró de esto y le molestó, pero no mostró su amargura delante del rey. Pero eran consecuencias. David sabía que era por las consecuencias del pecado que él había permitido. Después Absalón fue y lo mató. Hubo espada contra espada. Después el rey David tuvo que huir de palacio porque la gente estaba a favor de Absalón y se rebelaron en contra del rey David. Absalón estuvo con las concubinas del rey David. Hubo una maldición tremenda que ocurrió. ¿Por qué? Por una puerta, por un descuido que alguien abrió. Pero yo le doy una buena noticia, iglesia. Abogado tenemos para el Padre, a Cristo, que si tú has cometido error, dice la Biblia primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y aquel que dice que no ha cometido pecado lo hace a Dios mentiroso. Todo se levantó en contra de David, pero no murió David, porque Dios sabía el corazón que tenía, en su soberanía le perdonó la vida a David. Nació el hijo que tuvo con Betsabé y le dijo, ese niño morirá, le dijo. Él ayunaba y oraba, dijo, a lo mejor el Señor tiene misericordia y este niño se salva. Cuando lo vieron a David que estaba llorando ahí, no quisieron decir nada a sus siervos, pero David dijo, se dio cuenta que mi hijo ya murió, y se levantó y dijo, bueno, ya murió, ya murió. Después con Betsabé sale el famoso Salomón, que fue el intérprete de 3 libros. En Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, si no me equivoco. Pero es tremendo, las consecuencias del pecado, nosotros con el pecado no podemos jugar. Nosotros entendemos la gracia, pero menospreciamos la palabra. Cuando nosotros menospreciamos la palabra, no hay fortaleza. Pero cuando tú meditas en la palabra y tú vives, el que me ama, guarda mis mandamientos, dice la Biblia. Cuando tú vives bajo el poder de la palabra, no importa lo que la gente te quiera decir, tú vives bajo la promesa, tú vives bajo la esperanza, que algún día lo verás a Cristo y no hay mal que toque tu morada, no hay enfermedad que te pueda tocar. Tú dices, por las llagas de Cristo hemos sido curados, y esta enfermedad que está aquí, mientras voy caminando voy sanando, mientras voy adorando voy recibiendo sanidad, mientras escucho la palabra recibo sanidad. Dios te puede sanar estando en tu casa dándote un baño, planchando.
Decía el viernes aquí en la vigilia, ¿cuánto de nosotros, cómo no agradecerle a Dios que quizás nosotros tuvimos cáncer y Dios nos sanó y no nos dimos ni cuenta? Porque en un momento de adoración quizás Dios nos sanó. Dios no es hijo de hombre para mentir, Él es el Todopoderoso, iglesia. No menospreciemos nosotros la palabra de Dios. David tuvo en poco la palabra de Dios. Pero ¿saben qué hizo David? David se arrepintió. Y eso es lo más grande. Cuando David se arrepiente. Gloria a Dios. Cuando Él se arrepiente, quiero que me acompañe a Salmo 51. Ya con esto yo voy terminando. Salmo 51. Gloria a Dios. En el Salmo 51, se cree que se escribió después de que el profeta Natán lo exhortó a David. Es donde él escribe este hermoso Salmos, el Salmo 51. Y por esto entendemos nosotros. Yo le voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie para leer este Salmos. Y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque esto nos enseña el corazón que tenía David. Era un corazón diferente. Él reconoció su pecado. Él supo las consecuencias del pecado. Y escribe y empieza: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, con esto concluye David diciendo, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni uno solo, pero por la gracia de uno solo nos hace volver a nosotros al camino correcto. No, el pecado de homicida, fornicario, adúltero, brujo, lo que sea, y uno chismoso, son lo mismo delante de Dios. Pero cuando uno se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, viene a pasar lo que pasa con el hijo pródigo cuando regresa a casa. El padre no lo juzga. Dice que los pecados son echados en el fondo del mar, donde el hombre no puede llegar, en las profundidades. ¿Saben para qué? Para que nosotros no nos pongamos un traje de buzo y nos metamos a buscar nuestro pecado, que muchas veces nosotros vamos a ese lugar. Es que yo hice tal cosa mal. Si tú ya te arrepentiste, Dios no tiene memoria de ese pecado. Dios ya te perdonó. Dios ya nos limpió. Dios nos purificó. Es seguir adelante. No dejes que el enemigo robe la bendición que tiene preparada para ti, iglesia. El pecado trae consecuencias.
Pero si uno se arrepiente, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré la oración de mi pueblo, sanaré la tierra y llamaré este lugar casa de oración. Mis oídos estarán atentos, dice, a la oración de este pueblo. Nosotros, Dios nos está equipando, iglesia, para lo que tú has recibido, la palabra que tú recibes en la iglesia, la compartas con otro, para que tú te puedas identificar y entender que hay gente que está viviendo las consecuencias del pecado, pero no conocen ellos de que existe un camino para vivir bajo la promesa. Yo desafié en la iglesia el día de la vigilia y le dije, todos conocemos una persona a la cual nosotros le podemos decir, Cristo te ama. Pero hay alguien que nos dice, esa persona no es atea, esa persona no quiere saber nada de Dios, nos da vergüenza. A mí me daba vergüenza hablarle a mi jefe. Tenía un ex jefe español, un hombre de negocios, un hombre muy alto, y hablaba muy fuerte. Y dice, ¿cómo le entro a este hombre? Qué difícil. Él sabía que yo era cristiano y me invita a comer un día en un restaurante y dije, ¿se lo digo o no se lo digo de una vez? Y le digo, ¿me permites orar por los alimentos? Pues claro, majo, me dijo. Bueno, oramos por los alimentos. Y cuando oré por los alimentos lo bendije a él. Aproveché la oportunidad en la oración. La gente nunca te va a decir no ores por mí. Hasta el ateo te va a decir, bueno, ora si quieres. Ora y dile, Señor, yo sé que tú lo amas. Yo sé que tienes planes para él, para ella. Lo presento delante de ti y lo bendigo. Deja eso ahí. Esas palabras, esa persona se te va. Hasta el ateo te va a decir muchas gracias, te dice. Se acerca y te agradece. Hasta el ateo dice gracias a Dios. Nosotros tenemos una voz de esperanza, iglesia. No es lo que tus ojos pueden ver. Tus ojos pueden ver una persona terca, necia, una persona que no quiere nada. Pero el que está en ti es poderoso, puede romper cualquier cosa. Pablo mataba, él daba carta para que mataran a los cristianos. La ropa de Esteban, el diácono, se la tiraron a los pies a Saulo de Tarso. Él odiaba a los cristianos y Dios lo cambió. Era un hombre rico, dijo, todo lo tengo por basura por el amor a este Cristo que sirvo. Solo Dios puede cambiar eso. Solo Dios te puede transformar y decir, tantos años busqué tener tantas cosas. Yo ahorraba plata cuando era muchacho y dije, me voy a ir a mi país, me voy a regresar, voy a abrir un pub inglés, me voy a las sillas, los bancos, la barra, todo así como son los bares de acá, y lo voy a abrir un bar inglés en Inglaterra. Y en abril de 1999 me dicen que Jesús me ama, me predican, y mis pensamientos se me fueron por otro lado. Todo lo que yo tenía, mis planes, se acabaron. Porque empecé a sentir el amor de Dios y lo más importante. Todo esto es pasajero. El libro de Eclesiastés, los 12 capítulos, hablan de que todo es vanidad. Léete Eclesiastés, dice, todo esto es vanidad. El todo del hombre es Dios. ¿De qué me sirve? Guardar, ¿para qué? Vive bien, sí, vive bien. Dale la gloria a Dios. Las bendiciones te siguen a ti. Les dije, un proyecto, una asignación, una tarea, un trabajo. Primero Dios. Y eso Dios utilizará dándote sabiduría para abrirte puertas. Salomón dijo, cuando Dios se le aparece, pídeme algo. Dijo, dame sabiduría. Y le dijo, porque no me pediste ni oro ni plata, yo te voy a dar sabiduría, pero te voy a dar oro también. Llegaban de otro lado a ver al Salomón y le traían dinero para ver la sabiduría de Salomón. Lo bendecían a Salomón. Dios te puede sacar de un trabajo que trabajas 50, 60, 70 horas y darte un trabajo de 40 horas y puedes ganar como si trabajaras 100 horas. Porque para Él no hay nada imposible. Dios te puede sacar de una casa de 3 cuartos y darte una de 4 o 5 cuartos y pagas menos. Solo Dios lo puede hacer. Cuando tú buscas el rostro de Dios primero y no descuidas su palabra. David quizás dijo, estoy viejo y si me voy a la guerra me van a matar. Pero él tenía que estar en la guerra. Era su deber. En 1 Samuel 11, 2 Samuel 11, versículo 1 dice eso, que él mandó a Joab y él se quedó en Jerusalén. Cuando Dios te mande a hacer algo, de predicarle a alguien, la gente que tú conoces, háblale de Cristo. Porque no solamente vas a salvar, vas a sentirte bien, ay qué lindo, qué hermoso, aceptó a Cristo y vino a la iglesia. Estás salvando su alma de las garras del enemigo.
Está salvándolo de que esas consecuencias del pecado terminen. Hasta aquí llegó tu aflicción y ahora vas a andar en victoria. Vendrán problemas, pero tú los vas a pasar encima, porque Dios te embiste, te empodera para poder hacer. Cada uno de nosotros tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. Jóvenes, ustedes tienen un futuro por delante. Ustedes estudien lo que Dios quiera que estudien, a su carrera, pero no se olviden de Dios, porque con tu carrera tú vas a adorar a Dios, y con la posición donde Dios los va a llevar, ustedes van a poder llegar a otro lugar donde nosotros no podemos llegar. Ustedes dominan el inglés como el español. Yo tengo que poner la lengua en el paladar o hablar claro para que me entiendan. Y peor cuando tú te practicas, y a veces me he tenido que exponer delante de gente y asegurarme que entienden, porque al comienzo me decían, ¿perdón? Y uno empezaba a sudar porque pronunciar 2, 3 consonantes juntas, ¿cómo? Para ustedes es fácil. Yo le digo a mis hijos que me corrijan para aprender, o cosas que dicen ellos, y a veces palabras que yo no he escuchado nunca. Pero ustedes son una generación bilingüe, trilingües, una generación que puede llegar a niveles donde nosotros no hemos podido llegar. Y sabes, cuando llegues a esos niveles, cuando llegas a un trabajo, cuando llegas a ser director de una empresa o CEO de una empresa, cuando estés ahí en los meeting rooms, en algún lugar, tú ahí a cargo de la reunión, lugares donde uno no puede llegar, cuando estés en esos lugares, o manager de un restaurante, donde sea, donde Dios te ponga, que tú puedas decirle a todo el mundo, pongámonos de pie y vamos a levantar una oración. Te mirarán como bicho raro, pero tú eres el CEO, tú eres el presidente, tú eres el director. O tú puedes decirle, Dios los bendiga, o la gloria sea para Dios. Esas cosas son cosas que marcan. Pero si uno dice la vergüenza, deja la vergüenza, sacúdete de la vergüenza. La vergüenza es algo que todos llevamos dentro de nosotros. El orgullo, todos tenemos algo de orgullo nosotros. Sacudámonos de todo eso, porque Dios nos está preparando para sacar gente que está viviendo bajo el problema del pecado. Dios lo envió a Natán, profeta. Lo envió para que la vida de David se salve. De la misma manera como Dios envió a alguien a que te predicara el evangelio a ti. Dios envió a alguien. Yo tendría como 8 años cuando en el cumpleaños de mi abuelo íbamos en el carro con mi mamá y una amiga de la mamá de una amiga de mi hermana. El día del cumpleaños de mi abuelo pasa un camión y choca el carro de mi abuelo. Esa señora que estaba ahí aprovechó la oportunidad y mi mamá dijo, el cumpleaños de mi papá y le chocaron el auto, ¿qué voy a hacer? Ella dijo, no te preocupes, le dijo, yo conozco un Dios que da paz. Y empezó a hablarle del amor de Cristo y le dijo, ¿quieres aceptar? Ese día mi mamá aceptó a Cristo. Yo tenía 8 años. Me dijo, ¿tú también quieres aceptar? Le dije, yo también quiero aceptar. Ahí acepté a Cristo como Señor y Salvador. Mi primera iglesia fue la iglesia Maranata, una iglesia bautista donde me congregaba. Aprendí a himnos, cantar himnos. Tenía escuela dominical, una guitarrita. Ahí estuve, cristiano, hasta que llegué en el 88 a este país y me aparté completamente porque no tenía amigos. No conocía a nadie aquí. Todo el mundo trabajaba y me quedé en el ocio. Hasta que conocí una gente que eran gente de 30, 40 años. Yo tenía 17, 18. Me enseñaron a tomar. Empecé a beber con ellos. Perdón, tenía 16 años. Que si yo pudiera retroceder el tiempo, las veces que Dios me salvó por su misericordia, ¿por qué? Porque yo ya le había entregado mi vida a Cristo. Y Juan 6:37 dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera. Hay una esperanza. La hermana Suldari contó que cuando tenía 4 años un toro le iba a embestir y mencionó Jesús, 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 porque en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Y por qué? Porque Dios tenía aquí un plan. Dios tiene un plan con usted y usted lo sabe. Usted es una adoradora. Qué hermosa voz, una voz angelical. Sus hijos, esos nombres. No es casualidad que te llames Abraham, te llames Benjamín. No es casualidad. Qué tremendos son nombres que tienes, padre de la fe. Nombres tremendos. Y tu mamá debe saber por qué con tu papá. Pregúntales por qué me pusiste ese nombre. Ellos te van a contar algo. Han nacido en un hogar cristiano.
muchos de ustedes han nacido en un hogar. El Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, y sí que todo lo que hagan prosperará, porque Dios los lleva a un nivel mayor. Es una bendición. Todos los que conocemos de Cristo, hay una bendición especial, iglesia. Dios nos aparta, nos ha apartado de las tinieblas. Por eso Satanás te quiere engañar, te quiere confundir, te quiere destruir. Pero tú dices, yo sigo adelante, yo sigo caminando, yo sigo porque pronto veré a mi Cristo. Y todas las cosas de atrás pasaron. Pero en el camino vas a encontrarte con gente que le dices, ven para acá, Cristo te ama. Si no te quieren escuchar, tú pusiste la semilla. Tarde o temprano, la palabra de Dios no regresa vacía, dará su fruto a su tiempo. Yo no sé si en algún momento alguno de nosotros hemos cometido un pecado. Todo pecado es pecado delante de Dios, tan grave que nosotros estemos ahorita viviendo las consecuencias. Solo te digo una cosa: si tú te humillas delante de Dios, Él ya rompió toda maldición. David reconoció, dijo, he pecado, le dijo a Natán. No le dijo fue ella, fui yo, he pecado, dijo. Agarró y se puso a escribir el Salmo 51. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que cuando él tocaba el arpa había una presencia hermosa, así como Mijares con la guitarra. Él no es un músico, él es un adorador. Él mientras está ahí está adorando a Dios, y fluye una presencia de Dios. Le molesta que tú estés de pie en una iglesia recibiendo una palabra, pero Él no puede entrar en este lugar porque los ángeles están aquí alrededor y la sangre de Cristo nos cubre y tenemos una protección. Estamos embestidos. Por eso es que el enemigo no nos ha podido quitar la vida ni nos la quitará, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Sigues caminando, esperanza mía. No hay trabajo, esperanza mía. No hay que comer, esperanza mía. Ese es mi rey, la roca, torre fuerte, a él correrá el justo. Dios está llamando para algo grande. Si tú cometiste pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Cristo Jesucristo, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre. Pero lleguemos, iglesia, despojémonos de todo el pecado, seamos humildes y cierra tus ojos y ahí empieza y dile, Señor, empieza a hablar. Si ha habido pecado que te está agobiando, algo que tú no te has arrepentido, dile, Señor, perdóname. Estos son los mensajes que muchas iglesias no predican y no les gusta, pero son los mensajes que se necesitan predicar. Son los mensajes donde sabemos de que Dios detesta el pecado, pero tú tienes un abogado, el que te va a defender delante del juicio final. El que tú llegas y le dices, es que reconozco mi error, perdóname. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, de tu pueblo, de los que estamos presentes, de los que nos ven, Señor, a través de las redes. Perdónanos, Señor. Aleluya. Bendito y adorado es el nombre de Cristo, en el único en el que hay salvación. Cuando tú te humillas delante de Dios, el versículo 17, Salmo 51, 17, dice David, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Y Dios lo levantó a David. Aleluya. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque yo sé que estás presente. Y Padre Santo, yo te pido, bendito Rey, que tú levantes esta generación, Padre. A cada miembro de esta iglesia, aún los niños en la escuela dominical, el futuro, Señor. Los jóvenes, Señor, levántalos con poder y gloria, Padre. Porque tú eres un Dios real, Padre. Que tu nombre sea predicado, Señor. Que tu nombre, Señor, sea hablado, Señor, a través de nuestras bocas, Señor. Despierta hambre y sed, Señor, para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para evangelizar, Padre.
Padre bendito, tú has puesto ya, Señor, un ardor para hacer, Señor, para salir, Señor, congregacionalmente a predicar, Señor, cada cierto tiempo, Padre. Lo ponemos delante de ti porque sabemos que esos son tus planes. Es la gran misión, la visión de predicar el Evangelio. Padre Santo, que pongas el querer como el hacer en los hermanos para poder salir, Señor. Que salgamos pronto ya, Señor. Que podamos anunciar, Señor. Padre Santo, gracias porque ahora tenemos vigilias, Señor. Padre Santo, tendremos ayunos congregacionales cada cierto tiempo, porque sabemos que son herramientas que nos has dado para ir, Señor, delante, Señor, viviendo bajo la promesa, viviendo bajo la cobertura del Altísimo y declarando que ya llegó, Señor, nuestra sanidad, que vivimos bajo el año bueno de la voluntad de Jehová, que con el tiempo bueno viene, donde la gloria de Dios es manifestada a través de cada vaso de barro aquí reunido, donde, Padre Santo, nosotros nos despojamos de toda contaminación, de toda maldición, de toda consecuencia del pecado, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia, de toda preocupación, de todo estrés, en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional ha sido rota en la cruz del Calvario y somos libres, somos victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Bendigo tu iglesia y declaro, Señor, de que hay sanidad en tu casa, Señor. En las tiendas de Jehová no hay enfermos, Señor, y que cada uno de los que estamos presentes aquí representamos nuestros familiares, nuestros seres queridos, y que la gloria tuya alcanzará, Señor, hacia ellos para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos, Señor, un aplauso fuerte, Señor, porque tú vives y tú reinas. Aleluya. Gloria a Dios.